grabar. Y voy a compartir aquí. Ya. Entonces, vamos a partir viendo las últimas slides de la clase 9, que son estas últimas 3 slides que están acá. Entonces, hasta ahora, la forma en que hemos hecho clasificación, ven mi slide, ¿cierto? Esta es la 9 de 12. Sí, profe. Ya. Lo que hemos hecho hasta ahora es construir un modelo discriminativo para el clasificador. ¿Qué significa esto? Vemos un X y tenemos que decir cuál es el C, ¿ya? ¿Cuál es la clase? Si nosotros codificamos nuestras clases como C igual 1 y C igual 0, ¿cierto? Vimos distintas codificaciones, ¿cierto? Vimos 1 y 0, 1 y menos 1, 0, 1 y 1, 0. ¿Ya? Pero si, observen, si nosotros usamos esta codificación, lo que realmente estamos, bueno, una posible interpretación es decir que lo que estamos tratando de estimar es precisamente esto, la probabilidad de ser clase 1. ¿Ya? Entonces, si esto es 1, entonces si la probabilidad de X de ser clase 1 es 1, entonces la clase de X es ciertamente 1. ¿Ya? Mientras que si esto es 0, entonces la probabilidad de ser clase 1 de X es 0, entonces X es clase 0, es la otra clase. ¿Ya? Entonces cuando usamos esta codificación es directo ver que la salida del clasificador es la probabilidad de clase, ¿ya? No es la clase. Entonces, lo que hemos estado haciendo es decir, cuando vemos un X, lo que vemos, lo que el clasificador estima es la probabilidad de ser clase 1 dado X. ¿Ya? Eso es lo que hemos estado construyendo hasta ahora. ¿Se entiende? No fue motivada así el problema de clasificación. ¿Ya? Pero ahora que ya sabemos cómo funciona, es posible decir que efectivamente lo que estábamos haciendo era esto. ¿Alguna pregunta? Ya, seguimos entonces. Este enfoque es un enfoque discriminativo. ¿Por qué se llama así? Porque cuando me llega un X yo necesito discriminar si ese X es de clase 1 o es de clase 0 o la otra clase. Es posible tomar un enfoque un poquito distinto, que es el modelo generativo, ¿ya? En donde en vez de estimar esto, ¿cierto? La probabilidad condicional de clase dada a la instancia, tratamos de entender el modelo completo que generó los X y los C. Porque si conociéramos ese modelo, ¿cierto? Cómo se generaron los X, cómo se generaron los C y cuál es la relación entre los X y los C, entonces esto que está acá es como un subproducto de ese modelo que es más ambicioso en el sentido que modela muchas más cosas que simplemente la dependencia de C con respecto a X. ¿Ya? Entonces, les voy a leer esto un poco. Los modelos que hemos revisado hasta ahora son discriminativos, ¿cierto? Es decir, se enfocan directamente en esta relación. ¿Cierto? Una falencia de los modelos que hemos construido hasta ahora es que nosotros implícitamente forzamos al modelo a que me den probabilidad 1 o 0, ¿cierto? Siendo que si P de C1 dado X es, por ejemplo, 0,9, eso quiere decir que la probabilidad de C0 dado X es 0,1. ¿Ya? Y eso puede precisamente ser el caso y estar bien. ¿Ya? Entonces, cuando obtengamos una respuesta de este tipo, efectivamente decimos que con cierto grado de confianza, yo digo que la muestra es clase C1 y no clase C0. ¿Ya? Con esta interpretación eso es posible, pero con la otra interpretación donde uno simplemente apuntaba a la clase, no tiene sentido la interpretación. Porque si yo digo que mi clasificador está modelando la clase y las clases son ceros o unos, y el clasificador me dice 0,9, eso no significa nada. ¿Ya? En cambio, si uno asume que lo que está modelando es la probabilidad de clase, ahí sí tiene sentido. Entonces, un enfoque un poquito distinto es el generativo, ¿ya? En donde, por supuesto, también vamos a llegar a este objeto que es el que nos interesa,
¿cierto? Pero no lo vamos a modelar directamente de esta forma, porque usualmente nosotros tenemos evidencia de cómo han sido generados los datos y cómo tiene que ser un dato para que sea de cierta clase, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a hacer un clasificador que va a tomar imágenes y el clasificador va a detectar si la imagen tiene un tumor o no tiene un tumor, ¿cierto? Entonces, el conocimiento detrás de ese problema, si uno trabaja, por ejemplo, con expertos diseñando un modelo de este tipo, eh, los expertos pueden decir, mira, los tipos de imágenes que llegan son como de tal forma. Ya, esa es la distribución sobre los datos, que es como el PDX. ¿Ya? Otra, otra cosa que puede decir el experto es, si hay un tumor, entonces la imagen tiene que ser como de cierto tipo. ¿Ya? Eso es esto que está acá. Si hay tumor, o sea, si es clase tumor, la imagen tiene que ser de cierto tipo. Y en general sabemos que los tumores ocurren, por ejemplo, un 2% de los casos. Ya, eso es esto. ¿Ya? Y ese tratamiento es mucho más intuitivo que decir, que modelar, perdón, la relación eh, desde X hasta la clase. ¿Ya? O sea, si la imagen es de tal forma, por ejemplo, entonces es probable que sea tumor. ¿Ya? Eso es una relación mucho más complicada, que por supuesto es lo que queremos encontrar, ¿cierto? Pero asignar una forma estructural a esto, como hicimos en la regresión perdón, en el perceptrón o en el modelo lineal, es mucho más ambicioso que modelar estas cantidades por parte, que sí tienen mucho más sentido. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a considerar ahora es un modelo generativo en el cual no modelamos directamente esto, sino que mediante el teorema de Bayes modelamos por partes las otras. ¿Ya? Entonces, esto simplemente es el teorema de Bayes y nos dice que la probabilidad de clase dada una instancia es igual a la probabilidad de la instancia dada la clase, o sea, cómo distribuyen los elementos de la clase, por la probabilidad de clase, eh, que es la frecuencia relativa entre las clases, por ejemplo, cuántas veces más aparece clase 1 que clase 0, y normalizado simplemente. Entonces, ¿qué va a significar esto, cierto? En el modelo generativo solamente tratábamos de encontrar esa línea, ¿cierto? Perdón, en el discriminativo. En el generativo lo que vamos a hacer es encontrar esto que está aquí primero, ¿cierto? Que es cómo distribuye la clase. Esto es para clase 1 y esto es para clase 0. ¿Ya? Clase 0 distribuye así, tiene una media y una varianza, por ejemplo, y clase 1 distribuye así y tiene una media y una varianza. La relación entre clase 1 y clase 0 va a ser como las alturas de estas distribuciones. ¿Ya? En una dimensión eso se vería como una cosa así. Clase 1, clase 0. ¿Ya? Entonces clase 0 yo sé que está acá y clase 1 yo sé que está acá. Y por supuesto cuando la probabilidad de clase 1 es mayor que clase 0 y eso se invierte, ¿cierto? Cuando son iguales, en ese punto pasa la línea. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces voy a Profe, trabajar ¿Sí? Adelante. podría, Yo tengo dale tú primero. no, si podía repetir cómo se interpreta la probabilidad de X dado la clase. No lo entendí. Ya. Entonces, en vez del modelo discriminativo, o sea, en vez de modelar cómo distribuye la clase para un X, o sea, yo tengo una foto, ¿cierto? Que quiero ver si es tumor o no tumor. Quiero determinar cuál es la probabilidad de clase, ¿cierto? Entonces, eso es el fin último del problema de clasificación. Y eso ciertamente es un objeto que no es intuitivo de entender, ¿ya? Que queremos que los datos revelen cómo es esto. Pero lo que sí es intuitivo entender son estas otras cantidades, ¿ya? Porque P de X dado C es cómo distribuyen las imágenes dado que sé que hay tumor. O cómo distribuyen las imágenes dado que no sé que hay tumor. ¿Ya? Entonces, un ejemplo que seguramente han escuchado que es un poco más popular, que es cómo distribuyen las imágenes dado que sé que hay gatos. Bueno, aquí están todas las imágenes que tienen un gato y aquí están todas las imágenes que tienen un perro. ¿Ya? Entonces uno
lo que hace es modelar la generación de datos, no la generación de etiquetas. Entonces, basta con que yo diga, si los datos son de cierto tipo, distribuyen de tal forma. Entonces, aquí están las imágenes que tienen gato, aquí las que tienen perro, aquí las que tienen caballo, aquí las que tienen casa, aquí las que tienen auto. ¿Ya? Y además sé, además conozco la frecuencia relativa entre ellas, que son esta altura. ¿Ya? Entonces, en el modelo generativo, uno modela la estructura de generación de datos y mediante el teorema de Bayes encuentra la función de discriminación. No sé si está más claro ahí. Sí, profe, gracias. Vale. Ya. Entonces, vamos a trabajar un poquito con esta expresión y ver... Profe, ¿Sí? disculpe, no, a mí no me queda clara la segunda, la frecuencia relativa. ¿La PDC? Sí. Ya, esto es, si te acuerdas, el tratamiento que hicimos del teorema de Bayes, esto es la distribución a priori sobre las clases. O sea, antes de ver imágenes, antes de ver las fotos de perros o gatos, antes de ver lo que sea, clientes, ¿cierto? Porque esto es, como les dije en la clase pasada, usado extensivamente para hacer credit scoring, que es, me llega un cliente que tiene su característica y yo necesito ver si es bueno o mal pagador, ¿no? Entonces, esta es la distribución a priori para la probabilidad de la clase. Entonces, esto es cuál es la probabilidad que yo creo de clase 1 y clase 0 antes de ver datos. Ah, ya, ya. Que se traduce en la altura de estas distribuciones, ¿cierto? Porque lo que está arriba, esto, recuerda que es igual a P de X dado C, CK. Lo que está arriba, partido por P de X. ¿Ya? Entonces, esto combinado con esto es la distribución conjunta. ¿Ya? Por supuesto, hay que dibujarlo en otra dimensión. Ya, ahora sí. Entonces ahora vamos a trabajar un poquito con esta expresión para ver si yo ahora modelo esa cantidad y esa cantidad, cuál es la forma, que esto yo creo que es lo más importante de la clase de clasificación en términos conceptuales, porque después viene Super Vector Machines, que también es importante, pero en cuanto a entender cuál es la relación en un modelo que genera datos y un modelo que clasifica datos. Para mí la parte más importante es la siguiente. Todo el tiempo hemos definido una estructura que es rígida, ¿cierto? Para el clasificador. Hemos dicho, el clasificador es lineal, ¿cierto? Transforma el X con un teta X, y eso me da un Y. Ese Y tiene un rango, ¿cierto? Y yo digo, del Y mayor que 0 es clase 1, del Y menor que 0 es clase 2, o menos 1, o 0. ¿Ya? Entonces, pero todo el tiempo hemos dicho el modelo lineal. Bueno, dijimos también, no nos vamos a casar con el modelo lineal, esto puede ser un phi de x, entonces tenemos que x, yo lo transformo con un phi de x, y eso lo transformo linealmente, teta traspuesto phi de x, y ese es mi clasificador, es lineal en phi ahora. Ya, ok. Pero ¿cómo encuentro el phi? ¿Cachai? Entonces, mi pregunta es, ¿cuán equivocados estamos en imponer la forma de la clasificación? Porque la estructura del clasificador no es algo que nosotros podamos definir como expertos. Lo que podemos definir como expertos son estas cantidades. ¿Ya? Entonces quiero ver, definiendo estas cantidades de forma coherente, ver cuál es la estructura que resulta en el clasificador, o sea, acá. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, para el caso de 2 clases, que es el simple, ¿cierto? La probabilidad condicional de clase está dado, esto es lo mismo que les escribí arriba, ¿cierto? Solamente que reemplacé el clase K por clase 1. ¿Ya? El P de X, que usualmente no lo usamos porque como no depende del C y es constante de normalización, pero acá lo vamos a usar porque sirve para entender lo que está pasando arriba, ¿cierto? P de X, esto es por probabilidades totales, ¿cierto? P de X es igual a es P de X, C para todos los C, ¿cierto? Ley de probabilidades totales. Y P de X dado C, o sea, coma C es P de X dado C
P de C, y eso es lo que está aquí. ¿Ya? Esto es P de X dado C1 por P de C1, que es el primer término de esta suma, más P de X dado C2, P de C2, que es el segundo término de esta suma. Y ahora puedo dividir por esto que está arriba, ¿cierto? Por P de X dado C1, P de C1, y me queda un 1 aquí, un 1 aquí, y aquí me queda la razón. Toda la información al final está acá. Y voy a definir R de esta forma. Y si defino R de esta forma, entonces puedo escribir P de C1 dado X como 1 partido por 1 más exponencial de menos R, y eso además lo voy a denotar como esto, porque esta es una función conocida, la función logística. Ya. Entonces, no sé si tienen algún comentario, pregunta, o alguien me quiere explicar qué hice. Profe, quería una consulta. Sí. Cuando nosotros definimos la probabilidad de C1 y probabilidad de C2, pueden distribuir distinto, ¿verdad? Perdón, ¿te refieres a esto? Sí, a eso. Ya. O sea, uno puede asignarle distribuciones distintas dependiendo de la clase, una normal y otra se ve más puntiaguda o más Ya, lo que pasa es distribuye que distinto. Lo que pasa es que PDC1 y PDC2 no los puedes definir independientemente porque PDC1 es igual a 1 menos PDC2 en primer lugar, porque la muestra es clase 1 o es clase 2, Ya, ya. ¿ya? Y PDC1 es un escalar, porque recuerda que es la distribución a priori de clase, ¿ya? Ah, ok. Es para una muestra que yo todavía no veo, ¿cuál es la probabilidad de que esa muestra sea clase C1? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de la imagen con tumor, tengo una imagen acá, ¿cierto? En un sobre, todavía no abro el sobre, ¿cuál es la probabilidad de que tenga tumor? Bueno, históricamente los expertos te dicen que la probabilidad de alguien que tenga un tumor es un 0,1%, porque Ya, no he visto entonces, la ya. imagen todavía. Una vez que veo la imagen, probablemente, como los métodos van a estar súper bien ajustados, asumimos, la probabilidad va a ser o 0,00001 o 99,999. Ya, entonces no son funciones, son No, constantes. son constantes, pero a determinar, por supuesto. Sí, 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 ya. Gracias. Constante. Sí. Lo que es función es esto que está acá. Si yo sé que es C1, quiero ver cómo distribuyen mis datos, ¿ya? O sea, si el paciente tiene un tumor, quiero saber cuáles son las posibles imágenes que puedo ver en mi experimento. Sí, sí, perfecto. Ujú. Ya. Entonces lo importante es entender que esta expresión que está acá, si yo defino R de esta forma así bien específica, la probabilidad condicional de clase, o sea, la probabilidad de C dado X, tiene una forma logística, ¿no? Puede ser escrito como una función logística, pero por supuesto yo tiré toda la información, la fui apretando, ¿cierto? Y me quedo aquí en el R. ¿Ok? ¿No? Entonces, ¿y por qué es que lo escribimos de esta forma? Porque la función logística tiene varias propiedades, estas propiedades que están acá, y como esta va a ser la verosimilitud de mi modelo, yo voy a querer, por ejemplo, voy a querer derivarla para entrenar, ¿cierto? Seguramente calcular la inversa en algunos casos, ¿no? Entonces, por eso lo hice de esa forma. Entonces, sigamos. Ya. Y esta va a ser la materia de la siguiente slide, ¿ya? Ahora, este es el caso de de clasificación binaria, ¿cierto? Donde tengo clase 1 y clase 2. En el caso multiclase, la diferencia ocurre en el denominador, ¿ya? Porque el P de X ya no es solamente P de X1 C1 por P de C1, sino que esta suma se convierte en P de X dado C1, P de C1, más P de X dado C2, P de C2, así, ¿cierto? Entonces tengo la suma de P de X dado CK por P de CK, ¿ya? Que eso aparece acá, en el denominador. Y también puedo hacer el truco perdón, y en vez de hacer el truco de la división, hago otro truco, que es dejarlos todos, ¿cierto?
pero expresarlos como el logaritmo de alguien. Entonces, voy a decir P de X dado CI por P de CI va a ser exponencial de otra variable SI. ¿Ya? Y eso me permite escribir esta expresión de esta forma. Ahora, ¿alguien conoce esta expresión? ¿Por qué creen que se aparece esta expresión ahí? Eso es porque amplifica las probabilidades, ¿no? Claro, estira un poco estas variables, ¿cierto? O sea, eh, a ver, seguramente te refieres a lo siguiente. Si yo ahora cambio los S, esto siempre va a ser una distribución de probabilidad sobre SI. Porque si yo, para cualquier S, esto lo sumo para I igual 1, I igual 2, I igual 3, me va a dar siempre 1. Entonces, si lo grafico, me va a quedar un Claro. O sea, por ejemplo, si yo tengo como n clases y hay una clase que sobrepasa a las demás, yo la estoy amplificando. Y digo que esa clase es la más probable que todas. Tú lo que estás amplificando, sí, te sigo, estoy entendiendo, ¿ya? Pero tú lo que estás amplificando es el S, no la probabilidad. Yo no estoy aplicando exponencial acá. Yo estoy diciendo que esta es la exponencial de, estoy haciendo un cambio de variable nomás. Ah, claro, sí, sí, me confundí. O Sí, sea, sí. la idea es como esto, pero me confundí. Sí, ese no son las probabilidades, esas son las log probabilidades. ¿Ya? Entonces, a ver, lo que quiero decir es que ¿alguien conoce esta función? ¿La ha visto antes o no? La softmax. Sí, la forma de esta función. ¿Alguien ha escuchado esto? ¿La entropía? No, no, la entropía. ¿Alguien ha escuchado esa función antes? Yo la he escuchado como en redes neuronales, Ya, que la Sí. usan para perfecto. activar las neuronas. Ya, bien. ¿Y alguien ha escuchado esta función antes? O sea, yo lo conocía como la sigmoid. Claro, ¿ya? La sigmoide, la logística, pero básicamente van a ver ustedes en otros cursos, seguramente ya han visto, que em, la gente dice, ok, vamos a construir un clasificador y lo que nos dé el clasificador va a ser nuestro R, ¿ya? Y el R yo lo voy a pasar por esta función, ¿cierto? Que es como una función de squash, le vamos a decir, que es así, que es esta, ¿cierto? Que es esa. Y da lo mismo lo que me dé mi modelo, ¿cierto? Cualquier escalar, cualquier real, yo al mapearlo por esta función, esto me va a dar a lo más un 1 en infinito y a lo menos un 0. Aquí está el 0, ya dibujé mal, pero aquí está el 0, no aquí. Entonces, por supuesto, que yo puedo decir que mi modelo me da la probabilidad de ser clase 1, porque cualquier respuesta que me dé antes de la sigmoide, al pasarlo por la sigmoide, esto se convierte en un número que está entre 0 y 1, y eso perfectamente puede ser una probabilidad. ¿Ya? Lo mismo pasa en el caso de varias clases, que yo puedo decir mi red neuronal, ¿ya? Mi red neuronal, ¿ya? Tiene 4 salidas. ¿Ya? Y me va a dar, la salida de mi red neuronal van a ser S, S1, S2, S3, S4. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que mi red neuronal me va a dar la probabilidad de las 4 clases. Aquí voy a meter una foto, ¿cierto? Una foto. Entonces, si perdón, el S1 es la probabilidad de que la foto sea un humano. El S2 es que sea un auto, el S3 es que sea un perro y el S4 es que sea un gato. ¿Ya? Entonces, cuando yo obtenga una foto, perdón, cuando yo ingrese una foto, voy a obtener valores para S1, S2, S3, S4 y van a ser algo de este tipo. Tuc, 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 tuc. ¿Ya? Entonces, si es este el caso,
veo, es mucho más alta la probabilidad de que sea auto, entonces probablemente esto es auto. Ya voy a decir, esto sabes que con un 95% es auto. Y por eso, no sé si han visto ustedes algunas implementaciones de redes neuronales donde sale una foto, ¿cierto? Voy a dibujar el auto. ¿Ya? Y lo meto a la red neuronal. Y la red neuronal dice auto, ¿qué más dije? Lo voy a hacer en orden. Humano, auto, persona, perro, gato. Entonces, humano, no sé, 3%. Auto, 95%. Perro, 1%. Gato, 1%. ¿Han visto eso? ¿En alguna parte? Sí, profe. Ya. Entonces, esto se hace de esta forma. Ya, entonces, yo les pregunto ahora, si la red neuronal fijé pesos aleatorios y la entrené con gradiente descendente, ¿cómo me aseguro de que los números que salgan acá sumen 1? ¿Cómo puedo garantizar que sumen 1 y que además todos sean positivos? Normalizamos, ¿no? Ya, Softmax. esta es la normalización. Esta es la normalización que se aplica. O sea, tomo cada punto, tomo cada output y en primer lugar lo exponencio, porque necesito que sea positivo. No es solamente normalizar. ¿Ya? Entonces, primero lo mapeo a los positivos. Lo que salga acá lo tengo que mapear al cero infinito. ¿Ya? Eso hace la exponencial y los mapeo todos. Y después los normalizo. O sea, esto es una normalización exponencial de lo que me salió en SI, partido por la suma de todas las exponenciales que me salieron en todos los nodos. ¿Se entiende ahora mejor esta expresión? Sí. Ya, entonces, ahora, lo que les quiero decir es que esta expresión de acá y la anterior no son antojadizas. O sea, si bien, claro, yo tengo cualquier salida acá, ¿cierto? Y digo, bueno, si lo exponencio y después lo divido por la suma de la exponencial, entonces me da una distribución. Claro. Lo mismo acá. Si yo tengo un R cualquiera y le aplico esta función, me da algo entre 0 y 1 también. ¿Ya? No es antojadizo. Es porque esta expresión lo que está diciendo implícitamente es que el modelo lo que está, aproximando, el R, es esto. Es la razón entre entre la distribución posteriores, ¿ya? Que es eso que está ahí, de X dado la clase. ¿Ya? Perdón, la distribución conjunta. Porque X dado C1, P de C1 es P de X, C1. Entonces, R es el logaritmo de la razón entre P de X dado C1 y eso que está ahí, que es P de X dado C2. Y si esa razón es muy alta, entonces esta exponencial va a ser muy chica. ¿Ya? Entonces, si es muy chica, esto va a ser muy cercano a 1 y la probabilidad de ser clase 1 va a ser 1. Porque dije que este cociente es muy alto. Está bien, porque la probabilidad de ser clase 1 es más alta que ser clase 2. ¿Ya? Y lo mismo pasa acá en más variables. ¿Ya? Y esto que está aquí, esto sí es irrestricto, porque esto es una razón entre dos probabilidades. Perfectamente puede ser cualquier valor entre 0 e infinito, y después aplico el logaritmo, entonces efectivamente esto es cualquier valor entre de menos infinito a infinito. ¿Ya? Ya, entonces ahora, ¿cómo con este concepto motivamos la regresión logística? Quedan 20 minutos, vamos a avanzar. Ok. Ahí. Ya, entonces, seguimos. Entonces habíamos dicho, ¿cierto?, que en el modelo probabilístico de clasificación teníamos PD, nosotros queremos encontrar la probabilidad de ser clase 1 dado X, ¿cierto? Y eso es igual a PD, la probabilidad de cómo distribuyen las muestras de una clase por la probabilidad de la clase partido por la probabilidad de todos los datos.
¿Ya? Y esto recuerden que era igual a 1 partido por 1 más e a la menos, x, e a la menos r, donde el r era igual al log de la razón de probabilidades, ¿cierto? P de x dado C1, P de x dado C2. Ya. Entonces, ahora que ya sabemos que esta construcción nos lleva a clasificadores discriminantes conocidos en la literatura como la regresión logística y el softmax. La regresión logística, perdón. Esta expresión que les mostré en la slide anterior no es regresión logística, porque regresión logística es cuando R, es un caso particular, es cuando R es igual a traspuesto X más B. ¿Ya? Entonces, este es un clasificador general. No he dicho que es la regresión logística. Lo que pasa es que como tiene la función logística, la llama logística. Pero la regresión logística tiene un elemento lineal aquí. ¿Ya? Y en el caso general, el elemento que está acá no es lineal. Es el logaritmo de la razón de dos probabilidades. Entonces, la pregunta natural que uno se hace es ¿en qué casos el R es efectivamente esto? O sea, ¿quiénes tienen que ser el P de X, C1 y el P de X, C2 para que R quede lineal en X? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a analizar distintos supuestos sobre el modelo generativo, qué hacer con P de X dado C1 y qué hacer con P de C1. ¿Ya? Analizaremos los supuestos sobre el modelo generativo, las probabilidades de clase, que es ese que está ahí, y las condicionales. Perdón, las probabilidades de clase, que es ese que está ahí, y las condicionales, que son estas que están acá. Vamos a asumir esta probabilidad condicional de clase. Vamos a asumir que P de X dado C1 es una normal que tiene media mu k y varianza sigma. ¿Ya? Entonces, estamos en el caso multiclase. Tengo clase 1. Tengo clase 2. Perdón, no estamos en el caso multiclase, estamos en el caso binario. ¿Ya? Entonces, tengo clase 1 y clase 2. Y voy a subir que la clase 1 tiene una media, que es mu1, y tiene una varianza, que es sigma. ¿Ya? Esa varianza la voy a llamar sigma. La clase 2 tiene una media mu2, y voy a asumir, y aquí está lo importante, que la varianza es la misma. ¿Ya? O sea, la diferencia entre el modelo generativo para la clase 1 y la clase 2 es el mismo, pero trasladado. La forma es la misma que la de la covarianza. Entonces, este es mi modelo para la clase K, ¿cierto? Es una normal con media mu K y varianza sigma, y tiene esta expresión que ya la conocemos. ¿Ya? Entonces, el U, aquí hay un problema, ese es mu. Ese es mu. Corresponde al centroide de la clase K y la matriz simétrica definida positiva. Entonces, en este caso, puedo calcular explícitamente el R, ¿cierto? ¿Cuánto creen que es el R? ¿Se podrá hacer así como sin escribirlo o no? Porque si este es P de X dado CK, ahí simplemente tengo que poner lo que está arriba, cambiando eso por un 1. Abajo lo mismo, cambiándolo por un 2, y recuerden que P de C1 es un número, ¿no? Le puedo llamar ρ, no sé, lambda. Entonces P de C1 es lambda, P de C2 es 1 menos lambda. ¿Alguien se tira a la piscina diciendo cuánto es RX? Sería como exponencial de x menos u sub k, transpuesto x menos u sub k, dividido por lo mismo, pero para las otras clases, quizás. Exactamente, pero fíjate que tenía el logaritmo aquí. Se me pasó. Ya, más fácil todavía entonces, ¿cierto? Ya, entonces hagámoslo. Aquí está. Entonces, el R es el logaritmo, lo mismo que dijiste acá. Exponencial de, aquí está la gaussiana, exponencial de la otra gaussiana. Es fácil porque esta parte es la misma para ambas y como está dividiendo se va, ¿cierto? Y obtengo esto. Y aquí tengo el P de C1 y el P de C2. ¿Ya? Aplico el logaritmo, me quedan los argumentos, ¿cierto? Aquí está la primera parte, aquí está la segunda parte.
Y el logaritmo de la razón de clase lo estoy dejando ahí por si acaso. ¿Ya? Y ahora puedo combinar estas dos cosas, y cuando las combino me queda el mu1 menos mu2, ¿cierto? Por el x, más esto, que no depende de x, más esto, que tampoco depende de x. Entonces, esto perfectamente lo puedo escribir de esta forma, donde el A y el B están claramente identificados ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando alguien diga, tengo estos datos clase 1 y tengo estos datos clase 2, ¿cierto? Clase 1, clase 2. Y voy a hacer una regresión logística, voy a decir la clase de una muestra X va a ser igual a 1 partido por 1 más exponencial de menos A traspuesto X menos B. ¿Ya? Entonces alguien podría decir, oye, pero yo soy escéptico y no sé por qué tú dices que puedes modelar la probabilidad de la clase de esta forma. O sea, ¿qué supuesto... ¿qué supuesto hiciste sobre los datos que crees que la probabilidad puede seguir esta función? Entonces, esto simplemente sigue de asumir, por supuesto no lo podemos llevar de otra forma, pero al menos una, es decir, que yo asumo que ambas clases son normales con la misma varianza. ¿Ya? Entonces, si ambas son normales con la misma varianza, la región en la cual todas son de la misma clase, clase 1, y la región en la cual todas son de la misma clase, clase 2, está separada por una línea recta. ¿Ya? Fíjense si yo hago un cambio muy pequeño. Si yo asumo que la covarianza también depende de K, entonces en ese caso es equivalente a decir que tengo mi clase 1 con mi mu1 y mi sigma 1, y mi clase 2 tiene un mu2 y tiene un sigma K que va a ser distinto. Se lo voy a hacer así. ¿Ya? No apuntan en la misma dirección, no tienen el mismo radio. ¿Ya? Si antes esto era una línea, porque eran iguales, ¿cierto? Las dos distribuciones, ¿cómo creen que va a ser ahora la región de separación? ¿Creen que va a seguir siendo una línea? Les voy a poner un ejemplo mucho más extremo. Una curva. Supongamos que eso es clase 1 y esto es clase 2. ¿Creen que seguiría siendo una línea? O un comentario de ellos justo al encima, no sé qué estaban diciendo. ¿Va a ser como una curva o sea, por la perturbación del sigma de la segunda? O sea, no va a ser recta. No va a ser recta, ¿cierto? No va a ser recta porque como que... O sea, es claro, para mí es claro que tiene que envolver a esta, po. ¿Ya? Y eso se puede ver de acá. Volvamos a calcular esto. ¿Ya? Tengo esto mismo. Pero ojo que antes tenía el mismo sigma, ahora tengo sigma distinto. Sigma 1, sigma 2. Entonces, este es sigma 1, este es sigma 2. ¿Ya? Y este es un polinomio de grado 2 en x. Entonces tiene una parte lineal, que antes fue esta, ahora va a ser distinta, ¿cierto? Porque tengo un sigma 1 y un sigma 2. Y tenía una parte cuadrática, ¿cierto? Tenía una parte cuadrática que aquí ya se eliminó, pero en este caso es x sigma 1x, x sigma 2x, ¿cierto? Con signo contrario. Como el sigma era el mismo, la parte cuadrática se fue. Pero si el sigma es distinto, la parte cuadrática no se va a ir. Y va a quedar x sigma 1 a la menos 1 menos sigma 2 a la menos 1 x, traspuesto menos. Entonces va a ser a traspuesto x más b, perdón, más x traspuesto bx más c. ¿Ya? Y va a ser, por supuesto, una parábola.
Y va a ser una regresión logística, pero enchulada, porque va a tener acá, va a tener un término más, el cuadrático. ¿Cierto? Ya, ¿seguimos avanzando? ¿Está claro? Ya, seguimos. Profe, Entonces, ¿sí? una pregunta como que no habíamos dicho que distribuían normal algo así estas distribuciones, ¿o no? Sí. ¿No podríamos el normalizar por la matriz? P de X dado C1, a eso te refieres, ¿cierto? Eso es normal. P de X dado CK, eso que está ahí. Sí. Ya, Pero sí. si eso tiene una matriz sigma K y tenemos los centroides, ¿no podríamos normalizar para pasar a una normal 0,1 y ahorrarnos este error? Porque ahí tendríamos el modelo lineal de nuevo. Onda, dividimos por la matriz varianza-covarianza sigma K y nos queda una normal, no sé, U sub K1. ¿Pero para qué querrías hacer eso? No, sí, estoy... O sea, entiendo Para que evitar sí. la forma cuadrática. Ah, no, pero es que lo que pasa es que la forma cuadrática no es algo que quieras evitar, porque si tus datos efectivamente tienen distinto comportamiento, o sea, lo que quise apuntar en este caso es que a ver, el P de X dado C lo decides tú. Este es tu modelo. Si tú quieres usar un modelo lineal, por ejemplo, o un modelo cuadrático, o lo que sea, esa es decisión tuya. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que si uno quisiera efectivamente decir que los datos, ambas clases, no solamente difieren en su ubicación, sino que además su forma. O sea, si yo quisiese en mi clasificador incorporar esa característica, entonces el clasificador me quedaría cuadrático. Pero si yo no lo quiero incorporar, perfectamente puedo decir que los dos tienen varianza sigma. ¿Ya? Este es lo que quería ilustrar acá es en el caso que yo quiero un modelo más flexible, y un modelo más flexible es necesariamente no lineal el clasificador. ¿Ya? O podrías decir que es lineal también en un phi que es igual a x cuadrado. ¿Ya? No sé si va por ahí la pregunta. Sí, era eso. Gracias. Ya, vale. Entonces, claro, no es algo que uno se quiera sacar, es efectivamente entender por qué quedó lineal. Ya, entonces con esto podemos definir lo que es la regresión logística, ¿cierto? Lo anterior nos entrega una regresión logística lineal. Para el caso binario, donde al incorporar la expresión anterior, obtenemos 1 partido por 1 más, ¿cierto? Que esto lo llamamos como si, vamos, está aquí, ¿cierto? Eso está ahí. Entonces, ahora que tenemos este modelo, la pregunta es, ¿cómo le ajustamos los parámetros? ¿Cierto? Y aquí va a venir un truquito que es bien importante para lo que sigue el curso, que es, vamos a revisitar un poco los supuestos que hicimos sobre el modelo, ¿ya? Tenemos un modelo que contiene los siguientes elementos, ¿cierto? Primero la probabilidad de clase, que es el prior sobre clase, ¿ya? Lo vamos a parametrizar. No habíamos dicho que tenía un valor esto, ¿cierto? Pero vamos a asignar un valor a determinar. Entonces, PDC1 le vamos a asignar un valor pi parámetro, no el número, ¿ya? Y la clase 2 va a tener un parámetro 1 menos pi, ¿ya? Entonces tenemos que determinar pi, ¿cierto? Pi está en el 0, 1. ¿Ya? Y pi es un parámetro por determinar. Ahora, la probabilidad condicional de clase, vamos a decir también que es normal en el caso lineal con el mismo sigma, ¿cierto? Entonces, en este caso, en el caso de pi, tenemos una variable que estimar. En el caso de las probabilidades de clase, tenemos el mu, ¿cierto? Que está en RM, ¿cierto? La dimensión de los datos. El mu2, que también está en RM, que es la dimensión de los datos. Y el sigma, que está en RM cruz M, que es la varianza de los datos, que es la misma para ambos, ¿cierto? Entonces, equivalentemente tenemos una media, dos medias y la varianza. Tenemos m por m más 5 medios parámetros escalares, más este que está acá. ¿Ya? O sea, tenemos m por m más 5 medios más 1. Y vamos a denotar el vector de todos esos parámetros como pi, media 1, media 2, sigma. Entonces, para ajustar este modelo generativo de clasificación, tenemos que encontrar estos m por m más 5 medios más un parámetro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por supuesto, lo vamos a hacer mediante máxima verosimilitud, ¿ya? Entonces, tenemos nuestros datos que están aquí. Tienen esta forma, ¿cierto? Nuestros datos van a ser
x1, t1, perdón, xi, ti, igual 1 hasta n. Y la verosimilitud va a ser la probabilidad de que con mis datos, perdón, con los parámetros que tengo, ¿cierto? Que están definidos acá. Hayamos observado los pares xi, ti con i de 1 hasta n. Ya. Solamente hasta aquí. ¿Está claro lo que he dicho y lo que quiero hacer? Si alguien no entendió hasta acá, va a estar más perdido después desigual. No voy a pasar de esta slide hoy día por si acaso. ¿Está todo claro hasta acá o repito? Al menos para mí está claro. Ya. Entonces, voy a ajustar el modelo de clasificación mediante la verosimilitud, ¿cierto? Ahora, ¿cómo escribo esta verosimilitud? Recordemos que esto me dice la probabilidad de ser clase 1. Entonces, esta es la probabilidad de que, dado el modelo, perdón, esta es la probabilidad de que, dado el modelo, la muestra X sea clase T1, TI, perdón, la clase X sea TI. Entonces, como el TI es la clase, y las clases son 0 o 1, esto es equivalente a decir que, dado mis parámetros, X sea clase 1 si TI es 1, o X sea clase 0 si TI es 0. Ya, ahora, otra pregunta. Después del igual, ¿se entiende esta descomposición? Para entenderla simplemente hay que verificar TI igual 1. Si TI es 1, esto se va y eso queda un 1. Entonces, si TI es 1, la verosimilitud de X y TI es que la probabilidad es la probabilidad de que XY sea clase 1. Claro, si TI es 1. ¿Ya? Por el contrario, si TI es 0, entonces ese se va. Y eso también se va. Y esto queda un 1. Perdón. Eso se va. Entonces, si TI es 0, la verosimilitud es la probabilidad de que XY sea clase 0. Claro, si la etiqueta es 0. ¿Ya? Entonces, esta es una forma de escribir la verosimilitud de un clasificador que es útil para poder maximizar y poder aplicar el logaritmo. Entonces, para terminar la slide, para el conjunto D de datos, ¿cierto? Escribo mis vectores, como siempre, y calculo la verosimilitud ahora para todas las muestras, porque esto es solamente para una muestra. Entonces tengo mi verosimilitud, es la pitatoria de esto. Recuerden que la pitatoria es porque los datos son condicionalmente independientes. Hago el truquito que acabamos de definir, pongo ahí, ¿cierto? Y recordemos que P de X, C1 es P de XY dado C1 por P de C1. Y aquí entro mi modelo. Esta es la gaussiana y este es el pi, ¿cierto? Ahí está la gaussiana y ahí está el pi. Para esa clase, ahí está la gaussiana y ahí está el 1 menos pi porque eso es clase C0. ¿Y ahora qué creen que es lo que voy a hacer para poder maximizar esto? ¿Aplica el logaritmo? El logaritmo está dando bote, ¿cierto? Porque el logaritmo me va a convertir la pitatoria en suma, ese exponente me lo va a bajar multiplicando, y esa multiplicación la va a convertir en una suma, ¿cierto? Y se va a ver algo como esto. Ahí está la suma, ahí está el exponente, ahí está la otra suma. Esto es mucho más fácil de optimizar. De hecho, lo vamos a optimizar a mano, tiene forma explícita. Ya, aquí vamos a seguir la próxima clase. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta para cerrar? ¿No? Bien. Ya voy a dejar de compartir y de grabar.